Y sale. Bueno, reiteramos las buenas noches, segundo video de la sesión de hoy y reiterando el tema del objetivo de nuestro curso, que es sobre tamaños de muestra, pero con lo que hemos conversado, la utilidad que es, el complemento que sigue después de saber un tamaño de muestra, considero oportuno tocar al menos este tema de muestreo estratificado, sobre todo con el fin de mostrar que ahí es donde entraría el término DEF a utilizarse. No en los otros que venimos trabajando, pues son muestreos aleatorios simples generalmente, son muestreos que seleccionan sus unidades en la primera instancia, como lo hemos visto, así sea por estratos, y entonces no aplica el DEF. Quiero mostrar un caso donde sí. Y segundo, aprovecho para mencionarles que como estrategia también de la academia siempre busca que pues, sus participantes puedan continuar con nosotros. Por lo tanto, estamos pensando en el diseño. Ya se sabe que sigue, que voy a ofrecer o se está ofreciendo el de series de tiempo con ese PSS, también para el 21 de mayo. Pero pienso que luego de finalizar este, que estamos prácticamente a finales de este mes, o sea, o principios de la otra, de junio, creo que por ahí en mitad de junio, por esos laditos, estaríamos mirando si se ofrece ya el de muestras complejas, pero de selección, o el mismo de inferencia estadística, que tiene también como un complemento con esto. Yo esperaría más lo que ustedes puedan opinar, o si no, pues miramos cuáles se van ofreciendo. Bueno, entonces para hablar de este estratificado, empiezo mostrando un esquema posiblemente general de este tipo de estudios. El tema el que escogí fue uno de los que se hizo en el estudio de salud bucal, donde está toda la población como el eje de la población objeto de estudio. En este caso eran personas algunos eran de 1 año, de 3, de 5, y ya luego eran rangos de edad desde los 18 hasta 60 y punta. Pero se fuese la que fuese, podríamos hablar como en los últimos estudios, en el último estudio que después hablo de ese, después es ahorita, niños. Entonces mi población se define bien, los niños de 7 a 10 años en Colombia, esa puede ser mi población. Pero entonces el esquema en este tipo de muestreo es que surgen las regiones. Para el tema que les estoy hablando, se habló de provincias, pero en general puede hablar de regiones. Se tienen 6 regiones naturales. Y esto se convierte en una especie de estratos. O sea, me interesa ir a todos los estratos. O sea, a todas las regiones. Entonces, por eso tiene ese esquema. Ya luego, dentro de cada estrato, que es estas regiones, pues selecciono subregiones al azar. Subregiones. Y ya dentro de las subregiones que queden, selecciono municipios. ¿Sí? Como estamos observando. Y luego, después de los municipios, en los municipios que vayan quedando, pues ya se seleccionan manzanas y bueno, lo que bien considero. En el caso que tocábamos ahora de Esperanza, pues habrá que mirar después en la selección. Ella hablaba de funcionarios, eso lo dejé abierto para que los compañeros opinen y luego discutimos, pero hay que tener en cuenta el diseño. Entonces este es un esquema general en esos marcos o diseños de muestreo en varias etapas. Ahora, lo acomodo un poquito a lo que se está trabajando en este momento. Una opción, porque ahí habrán muestreo estratificado, conglomerados viceversa, muchas opciones. Aquí estoy planteando el último, el que estamos trabajando, que es un muestreo probabilístico. Pues eso sí, también es evidente ya que para poder medir los errores de muestreo hay que hacer diseños de este estilo, probabilísticos. Por eso se hablaba en las charlas, no es solo el azar, que lo que está garantizando es, digamos, una objetividad, digámoslo de alguna forma. Pero eso también lo que nos garantiza es esa medición de los errores. Ahí es donde está el otro punto clave.
de la ventaja o fortaleza del azar. Pues bien, entonces es probabilístico por eso. Varias etapas, poli y multi es sinónimo. Estratificado porque dejábamos allá las regiones. En este caso voy a hablar de 4 etapas, que ahora las describo un poquito más. Creo que son 3, aquí no lo organicé. Probabilístico porque las unidades de muestreo tienen una probabilidad conocida mayor que 0. Probabilidad conocida. No es que sean probabilidades iguales cuando se definen estos términos. Probabilidades iguales, pues ya es otro detalle si dice un muestreo aleatorio simple, pero como puede ser muy general, puede que no sean probabilidades iguales, entonces por eso lo menciono, es probabilidad mayor que 0 y conocida. En la muestra se seleccionó en 3 etapas, o sea que este de 4 no está correcto porque la cogí del estudio del ENSAP, pero después dije no, voy a conversar sobre el que tengo ahora porque tengo que dar un informe estos días. Entonces más bien adelanto. En el de estos días es que se seleccionó en 3 etapas. Estratificado porque cogimos las unidades primarias y se estratificaron por provincias ecológicas. Recuerden que ya estamos hablando es por los climas, cuestiones en las regiones naturales. Esas fueron la forma de estratificar, porque necesitamos ir a todas. Ese es un esquema de este estilo. Ahora, ya sabemos bien, el objetivo de la estratificación es reducir la varianza. Eso es claro. Con el fin de obtener intervalos de confianza más precisos que los que se obtendrían, por ejemplo, que en el aleatorio simple mismo, con otros diseños. El simple se supone y se ha mencionado que es el más eficiente, pero no se puede hacer en la realidad. ¿Cómo ¿dónde está el listado de todos los niños? ¿O dónde está el listado de todas las amas de casa? ¿O el listado de todos los médicos? No, no lo hay. Entonces por eso se tienen estas otras posibilidades. Entonces dentro de muchas opciones el estratificado nos reduce el intervalo, los estimadores, y por lo tanto el intervalo de confianza nos puede ser más útil. Pero eso sí, cumpliendo la otra situación que hablábamos la vez pasada, en términos de que en realidad sí aplique, o sea que las variables objeto de estudio al interior también sea como diferente. Y por eso se toma la región de la provincia. Se supone que no es lo mismo tierra caliente que tierra fría o templada, y más en el tema, no lo he mencionado, en el tema de los geohelmintos, que es lo que se está trabajando en este informe. Geohelmintos, que son unos animalitos de los niños que les da pues parásitos, pues esos, una parte aquí ya Giovanna nos dirá y todos los demás, Vladimir, todos saben de estas cosas mucho. Bueno, entonces en ese esquema y entrando un poquito el tema que se está trabajando y luego les mostraré más, está la primera etapa y es selección de los municipios en cada una de las provincias. Entre otras cosas son 5 provincias en Colombia. En Colombia, ¿sí? Se seleccionan municipios dentro de cada una de las provincias. Es una primera etapa. Luego se seleccionaron escuelas. ¿Pero de dónde? De los municipios que quedaron seleccionados. Específicamente que me acuerde ahora, quedó Soledad en Barranquilla, quedó Achí, quedaron varios, pues que no recuerdo todos ahora, en fin. Pero entonces, esos son municipios y en esos ya nos fijábamos las escuelas. Y se seleccionaban escuelas urbana o rural. Hay una segunda etapa. Y luego se seleccionaban, después de tener la escuela, seleccionábamos los grupos entre segundo y cuarto de primaria. O sea, si en una escuela se tenían 7 grupos, pues sorteábamos obviamente ya otra etapa, una probabilidad, y buscábamos satisfacer unos grupos para lograr, les cuento a ustedes acá, se buscaban 90 niños en el área urbana, 60 en lo rural. Entonces, ¿se acuerdan de eso? Tomábamos más o menos 2 o 3 grupos. Pero eso se dice es porque las probabilidades son distintas. Llegamos a un municipio donde no tenía sino 2 escuelas. Es más, les cuento el caso. En la región norte atlántica, en una provincia, era nada más San Andrés y Providencias, 2 municipios, o departamentos como los tienen allá, 2 municipios mejor dicho. Pues entonces la probabilidad de seleccionar uno era 0.5.
muy distinto a otra provincia que tenía muchos municipios. Entonces la probabilidad de seleccionar uno de ellos es mucho menor. Sí, aleatoriamente todos tiene que ser aleatorio para poder estimar los errores, o si no, no podríamos. Entonces, lo que estoy significando es el otro detalle. Al hacerlo en aquella región que tenía solo 2 municipios, la probabilidad de selección era 0.5, mientras que en otros había probabilidad de 0.11, porque había muchos más municipios que la primera parte. Entonces ya las probabilidades son diferenciales, son distintas. Igual para las escuelas, en un municipio habían 10 escuelas, en otras de pronto 3. Entonces la selección de la escuela también era distinta, de una probabilidad muy distinta. Y por eso es que los estimadores que hablábamos que día no se pueden sumar y dividir, sino que hay que calcular teniendo en cuenta esas ponderaciones. Eso es lo que de los que más énfasis quiero hacer. Por eso traje esta colación, porque aún que el tema total del curso es tamaño de muestra, sí tengo que mostrar al final cómo, o en la próxima, como entreveradito, cómo se calculan esos estimadores. Bien, y luego se seleccionan los grupos, pero ya en el grupo sí hacíamos censo, porque habían grupos de 20 y pico personas, en fin, ya sí se hacía censo. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando que se elige el muestreo multietápico, permite resolver problemas de dispersión. Imaginen todo Colombia, eso es muy disperso, entonces es más fácil ya concentrarnos en los municipios que quedan en suerte, y en esos municipios ya concentrábamos más. Vamos a ver, Lina, qué fue lo que rayé, me devuelvo un poquito. Aquí estábamos, no, yo creo que ya habían unas cositas rayadas de la anterior diapositiva. No, aquí en general de pronto puedo seleccionar, es que se seleccionaban los grupos, pero ya ahí en esos grupos sí se hacía censo. Otra estrategia que también cualquiera la puede realizar en su momento es que del grupo no se haga censo, sino que se selecciona X número. Pero aquí pensábamos, aquí puedo hacer otro comentario. El tema era también esto es por el ministerio y apoyado con otras instituciones, el tema de desparasitización, desparasitar los jóvenes. Entonces se regalaba, o sea, se lleva este tipo de medicamentos, por lo tanto se analizaba que es otra actividad, no solo pues humana o como la llamemos, sino que pues seleccionar 15 niños de zonas urbanas o incluso rurales muy complicadas y no, nada más hacerles el bien, digámoslo así, a unos cuanticos, pues no se veía bien. Incluso como se hizo, se encontraron después situaciones de padres que pensaban que a los de cuarto también les iban o pues más grandecitos les iban a dar el tema, y al final se buscó más opciones. Sí, pero como todo está limitado por el dinero, entonces lastimosamente toca mirar. Pero al fin de cuentas aquí sí se hizo censo a donde quedaban pues los grupos seleccionados. ¿Sí? Y se trataba de llevar un poquito más de muestras, pero ya las situaciones pues de humanitarias o de derechos realmente, pero no se tienen los dineros para todas estas cosas. Bueno, el de conglomerado ya se lo leen ahí, y dice que tiene ventajas de tiempo, costos, etc. El conglomerado en últimas, de entrada era el municipio, o sea, es estrato por la subregión, por la provincia que se llama en este estudio, pero ya esas provincias están conformadas por municipios. Pero bien sabemos que los municipios son conglomerados, tienen un montón de otras unidades de análisis al interior, por eso se llaman conglomerados. Y al interior de los conglomerados de municipio hay otros conglomerados que son escuelas. Y al interior de las escuelas hay otros conglomerados que son los grupos. Entonces por eso es ese esquema de conglomeración. Pero miren que también jugó el tema que se estaba haciendo, allá se tocaba hacer el coprológico, llevar medicamentos, entonces ojalá poder cubrir mucho más. Puede que en otros estudios no de encuesta, aunque también se hizo, pues se seleccionaran algunos, podría haber sido. Pero ya después de uno estar también en una región bien retirada, por decirlo algo, pues es prudente la estrategia que se planteó y habían recursos para ello, además ya estaban allá. Y era un grupo de médicos y personas conocedoras de la salud. Bueno, ese es el esquema aquí.
pero eso lo hago para poder mostrar esta nueva fórmula. Observen el nuevo n. A ver, sí, claro, es estratificado Vladimir porque se escogieron todas las provincias. O sea, podemos hacerle semejanza a todas las regiones. Se escogieron absolutamente todas las regiones, como está clasificado hoy por hoy el mapa en Colombia. Las provincias, hay 5 provincias en Colombia. Dentro de esas 5 están todos los municipios. Entonces, como se iba a ir a todas, eso es lo que nos da la característica de estratificación. Es correcto, muy bien. Y generalmente ahí, por eso también se toma este ejemplo. No, el suyo no. Esperanza. No, por eso toma este ejemplo, porque la mayoría de veces, lo que yo, pues lo que he vivido y lo que se ha leído, en fin, es más los casos que se presentan en estratificación arrancando, o sea, en la primera. Y luego se va en escalón, tomando conglomerados. Pero eso no implica que en algún momento uno primero sortee conglomerados. Eso es factible también perfectamente. Y luego en el conglomerado que quede, estratifico. Hablando aquí sin mucha reflexión, podríamos pensar que yo voy a coger, por decirlo aquí, comunas, que es un grupo de barrios. Entonces no hago estratificación, sino que hago conglomerados. Por lo tanto, podrían quedar la comuna 4 y la 12. Pero al interior ya de esas, podría pensar ir a los diferentes estratos socioeconómicos que hayan en ambas. Entonces ya ahí me quedé con 2 conglomerados nomás, pero al interior de ellos puedo hacer estrategias de estratificar, o no. Pero lo más común es estratificar arrancando, para poder cubrir más. A ver, mi ejemplo es, yo creo que Esperanza no aplica la estratificación por una razón. Vamos a tomar muestra para cada distrito. Entonces ya no hay más etapas, ya nos paramos. Pues estratificado, pues al menos es estratificado, pero no por etapas. Es lo que trato de plantear, ¿sí? Porque ya no hay ninguna otra etapa más. Pero realmente, ahí sí no lo mencioné bien, sí se está estratificando al ir a todos los distritos. Es decir, al ir a todos los distritos, realmente sí estamos haciendo ese esquema de estratificación. Lo que pasa es que se utiliza la fórmula independiente para cada quien. Otra etapa sería si ya después de coger eso, seleccionamos otra cosa, pues otro elemento. A ver, para cada subregión, pues no, ella habla de distritos, entonces lo que hacemos es ir a todos los distritos, realmente se nos pasa como una especie de estratos, porque queremos ir a todos, pero lo que se diferencia es que dentro de cada distrito no hay conglomerados, ya se hace un muestreo aleatorio para seleccionar los casos, es lo que planteo. Bien, entonces aquí tenemos ahora la fórmula para estos casos. Y observen, espero que le están viendo todos, me confirman con un 1. Def es el efecto del diseño, perfecto. N, tamaño de la población, muy bien, muchas gracias. Perdón, tamaño de la población, pero de cada subregión, en este caso, es lo que planteamos. Q es el complemento de la prevalencia, o sea, de la proporción. N vuelve a ser el tamaño poblacional de cada región. Este es el término nuevo que también nos surge acá, importantísimo. Está el def nuevo, aquí también vuelve y sale. Y está el coeficiente de variación que equivaldría aquí al error relativo. Ahí está el otro cambio importante. Entonces miren que ya hay otros 2 términos adicionales aquí. El def y el coeficiente de variación, que no es el error absoluto. Este ya no funciona así. Ya nos funciona, o ya lo tenemos incorporados con el coeficiente de variabilidad, que realmente es un error relativo. Recuerden que es la desviación sobre un promedio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son los términos nuevos. Y en la diapositiva, si están observándola bien, la pueden ampliar con la lupa del más.
ya aplican la fórmula. Bueno, observen que en la diapositiva paré el cursor donde pudieran observar la fórmula en la parte de fórmulas, valga la redundancia, y ahí observamos que está B29 con valor absoluto, que es el DEF 1,6, el que tengo aquí en la otra parte inferior. ¿Ese 1,6 de dónde salió? Otra vez, análisis de expertos, la conversación que se daba, se tenían algunos elementos de estudios anteriores, pero no se calculó, pues, sino que se conversó. Entonces, también se ha dicho toda la subjetividad que tienen estos elementos de fórmulas. Y considerábamos que el 1,6, o sea, un 60% más, nos podía dar una buena muestra, además de costos y todas estas otras cosas. Entonces se consideró el 1,6. La prevalencia, que es la que tenemos en la columna C, esta se hicieron pruebas piloto. Se fue a UPES, se hizo una prueba piloto, se miró cómo estaba la prevalencia en este tipo de ascarisis, creo que es otro de los que se llama así, otro de estos animalitos. Se realizó en Antioquia, en otra parte por los lados de Apartado, creo que fue, en fin. Es decir, se hicieron varios, lo mismo que Quibdó, Chocó, en varias partes, y de ahí se estimaron unas prevalencias para la región. Este es otro ejemplo fuera del que, no, nosotros estamos en el mismo que se toma acá. Por lo tanto, se tienen estos elementos de esos estudios de prueba piloto, el DEF más de conversación con los expertos epidemiólogos y personas conocedoras del tema, y este coeficiente, que es como el error relativo, pues ya también sabemos y tenemos unos elementos de conocimiento de ellos, pero está en función de este y no del error absoluto, porque las prevalencias cambian cada vez. Entonces es mejor tener el tema de esta coeficiente. En los otros casos que hemos mencionado se trabaja con el error absoluto, porque realmente no está involucrado el DEF, no hay otras fórmulas, entonces se trabaja con eso. Y ahí vuelve el tema, se ensayó, se miraron las diferencias, y aún para prevalencias de 0.11, que es muy bajito, pues ya se trabajaba con coeficientes, errores relativos del 20, 0.20 es 20%. Esos son los diseños que se plantean, ¿no? Ya les haré llegar alguno de estos del Excel, y que tengan tiempo de analizar un poquito más. Bueno, ese es el esquema que quería mostrar también, el por qué hay fórmulas y por qué el DEF sí entra en algunos casos, pero se da en aquellos que tengan varias etapas, no en los que habíamos mirado hasta hoy. Muy bien, este es uno que dejo acá.